la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el ministerio La Voz a la Conciencia, a cargo del siervo de Dios, José Irmes Ramírez. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y vamos a seguir el tema que hablábamos anoche en la vigilia. ¿Cuál era el tema, hermano Lucio? ¿Cuál era el tema, hermana Claudia? ¿Cuál era el tema, hermana Flor? ¿Ah? ¿Cuál era el tema, hermana Angie? ¿Cuál era el tema, hermano Luis? Hermano Brian, sí. Tan fácil, ¿cierto, hermano? Lo que puede hacer Dios con una vida que si decide a servirle sin medir ninguna clase de consecuencias, le sirve por encima de todo, le sirve a pesar de que le dé o no le dé. Y lo que puede hacer, aquí lo importante es lo que Dios puede hacer con una persona. Sin medida, que no tiene que esperar recibir de Dios. La palabra servir es depender de lo que otro le envíe a hacer a uno, de lo que otra persona le pida que uno haga, sin esperar nada a cambio. Por eso es que hay tanto problema, tanta dificultad para usted buscar a Dios, porque usted no le quiere servir, usted no se quiere rendir, no quiere doblegar su vida para lo que Dios quiere hacer, porque Dios siempre quiere que cada uno le sirvamos en el área que Él ha dispuesto para que le sirvamos. De correcto le digo, Dios sabe para qué lo trajo usted al Evangelio. Él sabe cuál fue el propósito de Él. Él a todos no nos trajo a predicar. A todos no nos trajo, hermano, a hacer actividades. A todos no nos trajo, hermano, digamos, a soportar las cargas de la iglesia. No, Dios a cada uno le ha dado según lo que debe de hacer dentro de la congregación. Entonces, cuando hablábamos anoche de Elías y Eliseo, podemos ver, hermano, que Eliseo inmediatamente se pone a la vanguardia cuando Dios le llama. Lo primero que no mide medidas es para soltar lo que le producía a él los alimentos y a su familia. Lo segundo es que no lo detiene la familia. Quizás la familia le decía, hombre, pero ¿por qué se va a ir? Mire el terreno, Dios nos ha bendecido. Ya vamos a sembrar la cosecha, pero él ya tenía un llamado directo en su corazón a servir a Dios. No oyó la voz de ellos, no lo detuvieron los bueyes ni el arado, no lo detuvo ni aún la región donde él vivía. Porque cuando uno, hermano, realmente dispone su corazón para servir a Dios, no hay impedimentos que detengan el servicio para Dios. Si usted se decide a orar porque ve la necesidad en la iglesia, en la obra,
usted inmediatamente, no importa que esté cansado, no importa que tenga que hacer oficio, no importa nada. Usted viene a orar, usted viene a clamar, usted viene a interceder. Si usted está dispuesto a servir a Dios, a usted no le importa que llueva, que haga sol, que no llueva. Usted viene dispuesto a servir a Dios. Usted está dispuesto a ir a evangelizar. Está dispuesto a ir a visitar. Está dispuesto a hacer la obra sin necesidad que a usted se lo pida. Aunque se lo quieran estorbar, si usted quiere servir a Dios sin ningún impedimento, usted se va, porque usted oye primeramente la voz de Dios antes de oír la voz del hombre. Y esto era lo que le pasaba a Eliseo y Elías. Elías le dice en el versículo 6, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hecho un llamado a Elías, a Eliseo a servirle. En este caso primaba la voz de Dios. En este caso primaba la orden de Dios. No primaba la orden de Elías, que era el profeta. No prima la orden del pastor. No prima la orden del patrón. No prima la orden del esposo. No prima la orden de la esposa. No prima la orden del negocio. No prima la orden de ningún hombre. Aquí prima la obra que Dios ha dicho que haga usted. Cuando usted quiere servir sin medidas, mire, hermano, usted se da cuenta que es vigilia y usted nadie tiene que empujarlo para venir a la iglesia. Usted se da cuenta que es ayuno y a usted nadie tiene que empujarlo. Porque de verdad le digo, hermano, uno sirve a Dios y no debe de esperar nada a cambio. Y hay veces servimos más de corazón al hombre que a Dios. Y le creemos más al hombre que a Dios. Pero este hombre dijo, vive Jehová. Note la palabra que nombra él primero. Dice, y dijo, vive Jehová. ¿Qué representa esto? Dios está por encima de nosotros. Yo me he sometido a servirle a usted. Yo he estado sujeto como autoridad a usted, pero hay una autoridad mayor. Pero hay una autoridad que lo manda a usted y me manda a mí, y él es el que me está diciendo que no me puedo quedar. Cuando usted se queda quieto, es porque hay impedimentos para servir a Dios. Y Dios no puede usar a una persona que tiene impedimentos, que tiene medidas para servir a Dios. Ahora, el versículo 7 dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Me llama también aquí mucho la atención, ¿sabe qué, hermano? La importancia de estos dos hombres. Iban juntos, iban de acuerdo. Note que no había contienda. Eliseo le decía, quédate aquí. Él le decía, vive Jehová, que no te dejaré. Y note que no había una contienda. Es que yo soy, es que le estoy ordenando. No. Porque no podemos ordenar ante lo que ha ordenado Dios a través de su palabra. Cuando Dios trata conmigo, yo no tengo que cuestionar a Dios.
Yo tengo que servirle sin cuestionarle, hermano. Nos matamos la cabeza orando. Dios mío, úsame. Dios mío, límpiame. Dios mío, bendíceme. Dios mío, aquello, lo otro. Pero a la final, no queremos servir a Dios como Él dice. Yo le aseguro, mire hermano, aquí hay hermanos y hermanas que si les toca que meterse una caminada para llegar a donde los hijos se la meten, pero no son capaces de meterse una caminada para ir a evangelizar. Mire la cuestión, hermano. Se disponen a servir al hombre que no les puede pagar como les paga el Señor. Y así no haya sombrilla. Nada, voy para allá para donde el hijo. Arrancan a pleno rayo de sol. Ah, pues pero si se trata de servir al Señor, es que yo quisiera ir, pero es que ese solazo, es que va a llover. Cuestionan a Dios. Me duelen los pies porque estoy parado. Y cuando a uno le toca que hacer una fila. Escuche lo que le voy a decir. De aquí hubieron hermanos, y que ahora vamos a hablar eso. De aquí hubieron hermanos que se fueron unos a la 1 de la mañana a sacar una carta que les pidió el hombre. Si el Señor les dice, vengan a la 1 de la mañana a orar, que los voy a bendecir, no vienen. A la 1 de la mañana, mire. Vinieron y me dijeron a mí, yo no me daba cuenta. Ahora, por buscar algo pasajero, porque hermano, la plata se necesita, pero la plata se coge y la plata se acaba. ¿Sabe qué es lo que no se acaba? La presencia de Dios en su vida. Eso no se acaba. El amor de Dios en su vida, eso no se acaba. La gracia de Dios en su vida, eso no se acaba. El temor de Dios en su corazón, eso no se acaba. La sabiduría de Dios, eso no se acaba. Por eso fue que Jesucristo dijo, buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque nosotros somos muy dados, hermano, cuando nos hablan de servir aquí en la tierra, a la voz del hombre nosotros corremos. Pero cuando nos habla la voz del Señor, nosotros no corremos. Preferimos enojarnos. Nos sentimos mal cuando nos confrontan a través de la palabra. Pero es que Dios no va a recibir cualquier servicio, ni mío ni suyo. Dios recibe el servicio como Él lo exige. Escuche esto. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Allí hubo un milagro. Eliseo no pronunció nada, porque Eliseo no estaba tanto pendiente de las movenciones que hiciera Elías. Eliseo estaba pendiente de lo que le había dicho Dios a través de Elías. Si lo ves, cuando sea quitado de ti, te daré lo que me pides que hay en él doblemente. Hay veces nosotros pedimos, pero no vemos lo que Dios nos pide. Dios nos pide santidad. Dios nos pide obediencia. Dios nos pide sujeción. Dios nos pide temor hacia Él. Dios nos pide sometimiento a su palabra, pero no obedecemos a Dios. No miramos. Dios nos pide búsqueda. Dios nos pide disposición. Dios nos pide entrega. Dios nos pide que dejemos cosas que sabemos. Escuche, sabemos de antemano
que están estorbando nuestra vida espiritual. Nos damos cuenta dentro, sin que nadie venga y nos diga, sabemos que eso está estorbando lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aún lo que Dios quiere hacer con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros hijos. Preferimos que, hermano, Dios no lo permita, nuestra familia caiga en desgracia. Preferimos que nuestros hijos caigan en desgracia antes que obedecer a lo que Dios nos está mandando a hacer. Pasaron en seco. Y cuando habían pasado, dice el versículo 9, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, mire la palabra, no se precipitó a pasar por encima el respeto. Te ruego, dice el versículo 9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Allí se estaba refiriendo al poder del Espíritu de Dios. O sea, él le había llamado la atención de lo poco que había oído y lo poco que había visto, porque el milagro que ve Eliseo, que hace Elías, a través de Jesús, ¿sabe cuál es? Este. Es el único milagro que Eliseo ve, que Elías hace, que abre el mar, el Jordán en dos. Pero Eliseo no había visto otro milagro de Elías. Lo había visto el siervo que él había dejado allá atrás, pero Eliseo no. Eliseo era una nueva persona que Dios había llamado para depositar el ministerio que había en Elías. ¿Por qué? Porque usted mira, hermano, yo me hago esta pregunta en este pasaje. ¿Por qué, si usted en todo caso ve que cuando ha habido un hombre de Dios, el sucesor ha sido su siervo, el que sirve ahí leal a ese hombre de Dios? En el caso usted ve a Josué, cuando llegó la hora de Moisés partir, Dios dijo, allí está Josué, hijo de Nun, ese será el sucesor de Moisés. En el caso de Jacob, usted vio que José era el que estaba sumiso. Cuando llegó la hora, Dios usó sus instrumentos y José fue el sucesor de Jacob. Y así por el estilo, yo le puedo seguir nombrando varios allí. Pero aquí en Eliseo no fue así. ¿Por qué? Porque el siervo que servía a Elías no estaba comprometido a servir a Dios a través de Elías sin impedimentos. Tal vez lo servía por un interés. Y aquí dice el versículo 10, y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me viere, me llama mucho la atención porque Dios es claro cuando uno le pide algo. Dios le está diciendo, pide algo imposible. Pero para mí no es imposible. Ahora usted me pidió. Ahora yo le voy a poner condición. Si usted ve cuando Elías sea quitado de usted, entonces le voy a dar lo que usted me está pidiendo. Si usted no lo ve, no me vaya a reclamar, porque no se lo voy a dar. Ahora, si usted no sirve a Dios, si yo no sirvo a Dios de una manera, hermano, entregado de todo corazón, Dios no me puede dar lo que yo estoy pidiendo. Y yo no puedo cuestionar, no puedo decirle, pero ¿por qué? Primero examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios, antes de soltar una palabra,
a decirle Dios a mí esto, Dios por qué a mí. Primero cuestionémonos nosotros, mirémonos. Porque yo estoy seguro que el error no está en Dios, el error está en nosotros. El impedimento no está en Dios, el impedimento está en usted y en mí. Porque Dios está dispuesto a usarnos como Él quiera. Mire, hermano, Dios está dispuesto a levantar a cualquiera de aquí para hacer milagros poderosos. Dios está dispuesto a levantar ministerios poderosos aquí. Dios está dispuesto a levantar gente, hermano, con una unción tan tremenda. Pero la gente no está dispuesta. Dios lo ha dicho. Yo quiero levantar ministerios de fuego. Yo quiero levantar gente para usarla, pero no estamos dispuestos. No queremos abandonar lo que no nos deja para servir a Dios. O sea, para entregarnos a Dios. Con una disposición clara. Con una disposición. Mire usted, anoche había un grupo más grandecito que el que está aquí en la vigilia. Pero usted vio que el tiempo se nos fue como agua. Usted vio que cuando fuimos a ver ya eran las 12 de la noche. ¿Pero por qué? Porque aquí empezamos muchos a clamar desde las 7, otros desde antes de las 7, otros estuvieron clamando desde por la mañana hasta que se comenzó la vigilia. Entonces cuando Dios ve eso, Dios empieza a mover la gente. Mire, Dios empieza a colocar la gente a que venga, a que busque a Dios. Porque, hermano, si hay 2 o 3, dice la Biblia, que se pongan de acuerdo. Pero si usted le deja la carga al pastor, que sea el pastor el que ore, que sea el pastor el que clame, que sea el pastor el que ayune, que sea el pastor el que vigile, que sea el pastor todo. Sabiendo que somos un cuerpo y que todos los miembros tenemos una función diferente, pero que la hacemos en pros del cuerpo. Esa es la iglesia del Señor. Allí, hermano, yo entiendo que aquí hay talentos, dones, ministerios que Dios ha levantado dentro de la iglesia, quietos. No están sirviendo. Mire, tienen el anhelo de servir. Quieren servir, pero no están sirviendo porque tienen impedimentos, tienen obstáculos. Es más, le voy a decir esto que llega a mi mente y a mi corazón. Hay gente que quiere servir a Dios como está. Anhela servir a Dios así como está. Y sabe que el servicio así como usted está no va a tener bendición de Dios. Sirva de tal manera que su servicio, que lo que usted haga poquito o mucho, tenga recompensa de Dios. Porque la Biblia dice, ningún trabajo en el Señor es en vano. Dios paga conforme a su trabajo. Eso me dice la parábola de los talentos. Cuando Dios envió a aquel hombre a contratar obreros, en esa parábola, al uno lo contrató en la mañana, al otro lo contrató más tarde, al otro, y al último lo contrató faltando 1 hora. Y terminado el día de trabajo, le dijo a su mayordomo, págale a cada uno. Y comienza desde el último que contraté hasta el primero. Y al último le pagó 1 denario. Y al de las 6 de la mañana también le pagó 1 denario. Y al de las 3 de la tarde también le pagó 1 denario. Y el de las 6 de la mañana pegó el brinco. Porque él no estaba sirviendo al Señor incondicionalmente. Él estaba sirviendo creyendo que le iban a pagar, ¿qué? Más. Pero Dios le dijo, amigo, ¿te hago agravio? Te estoy engañando, no te estoy pagando lo que convinimos. No convinimos los dos en 1 denario.
¿Y qué así si yo quiero hacer con lo mío como yo quiero? Yo contraté con él por un denario. ¿O es que tienes envidia? ¿Le da envidia a usted porque a otros lo están usando? ¿Porque otros están sirviendo? ¿Le da envidia a usted? Dispóngase que Dios también quiere usarlo a usted. Dios también quiere levantarlo a usted. Dios no hace asesor. Dios no es como el papá o la mamá que hay veces se cogen más a un hijo que a otro. Dios a todos nos ama por igual. Pero Dios a todos nos exige lo mismo. El que quiera servir a Dios, santifíquese. El que quiera servir a Dios, búsquelo. El que quiera servir a Dios, no le ponga trabas. El que quiera servir a Dios, ayune. El que quiera servir a Dios, vigile. El que quiera servir a Dios, venga a orar cuando no hay aquí cultos. Hay programas de oración. Madrugue. Venga ahora en las tardes. Ore a las 3. A la hora que Dios le mueva, véngase a orar. Y entonces cuando Dios vea que usted lo está sirviendo incondicionalmente, entonces Dios empieza también a usarlo incondicionalmente. Dios empieza a bendecirlo, a levantarlo incondicionalmente. No se deje llenar de celos. Porque yo le digo, hermano, cuando usted va a la casa de su hijo o de su hija, ¿usted se queda dormido cuando se sienta? ¿Cierto que no? No le da sueño. Aquí sí le da sueño. ¿Cómo cree usted que va a servir a Dios? ¿Cómo cree usted que Dios le va a levantar? Si en 2 o 1 hora, hora y media que venga usted a culto, realmente no escucha el culto porque su mente está en un éxtasis entre sueño y despierto. Usted no ve que uno cuando está entre dormido y despierto, uno dice, bueno, no sé si fue que yo tuve un sueño o fue en la vida real, no entiendo qué fue lo que pasó. Usted no ve que uno no capta qué fue lo que soñó. Porque está en un entredicho, sí, no. Sirva a Dios incondicionalmente. Entonces, difícil cosa pedido. El 11 dice, y aconteció que yendo ellos, ¿cómo iban? Hablando. Mire que iban hablando. ¿De qué? No le puedo decir. Tal vez iban hablando de lo que Dios había hecho con Eliseo en los años que él sirvió a Dios. Tal vez Eliseo le iba preguntando, tal vez le iba diciendo y cómo se manifiesta Dios y cómo Dios maneja el poder de Dios a través de un ser humano y cómo Dios hace cumplir la palabra y cómo fue eso. Cuénteme, hermano Elías, cómo fue que Dios abrió los cielos y envió fuego. ¿Usted lo vio literal? Tal vez iban en esa conversa cuando dice la Biblia aquí, y he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los 2. Elías subió al cielo en un torbellino de fuego. O sea, que esto me habla que Dios puede levantar a cualquiera envuelto en el fuego del Espíritu Santo. Esto me habla, hermano, que Dios puede santificar a cualquiera envolviéndolo en un torbellino de fuego. ¿Usted qué le dije a Dios? Límpieme, quíteme esto, queme esto. Ojalá lo haga de todo corazón. Que en un culto cualquiera venga el poder del Espíritu Santo, el fuego santo del Espíritu, y empiece a quemar y lo levante a usted, la levante y lo envuelva, y cuando usted caiga al piso, ya está limpio, ya está purificado, ya está santificado, ya está lavado, ya está transformado. Pero como no buscamos eso, mire, el enredo de nosotros más que todo es a las cosas del mundo.
al sueño, viene a mi corazón y tengo que decírselo. Hay gente aquí que está amando más los hijos, los nietos, se están preocupando más por ellos. Escucha esta palabra, que por el mismo Dios. Esas son personas que si no reaccionan a tiempo, se van a perder. En vano están aquí en la iglesia. En vano diezman. En vano ofrendan. En vano traen una primicia. En vano se congregan. Porque están violentando la palabra. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No se engañe, que Dios todo eso lo ve. A Dios hay que amarlo por encima de todo. El poquito amor que tengamos, ojalá sea sobre todo lo que haya aquí terreno. Ojalá. Y en este suceso iban hablando. Mire que esto me llama la atención. Ellos no iban murmurando. Ellos no iban, porque si se manifestó el juego del Espíritu, ellos no iban hablando otra cosa que fuera cosas de Dios. Ellos iban hablando, hermano, de cosas que habían sucedido literales y que Elías las había visto. Tal vez le iba preguntando, bueno, ¿y cómo fue eso? Que usted dijo esa palabra, que solo por su palabra había lluvia sobre este país. Y eso sucedió. ¿Cómo hacían esos cuervos para llevarle comida a usted mañana y tarde? Iban hablando. Y tal vez le iba diciendo Eliseo a Elías, oiga, pero es que Dios tiene un poder muy tremendo. Es que Dios es muy grande. Es que el Espíritu de Dios hace cosas. Y cuando blud, hermano. Y dice el 12. Y viéndolo Eliseo, escuche que salió de él. Clamaba. No salió miedo. No se quedó espantado. Porque, hermano, nosotros que no hemos visto un carro de fuego, nosotros que no hemos visto un caballo de fuego, ¿cómo será eso? ¿Usted se lo imagina? Pues nosotros conocemos el juego terrenal, pero ojalá usted pueda ver el juego celestial. Es un juego que cuando usted lo ve en el espíritu produce gozo. Un juego que cuando usted lo ve en el espíritu produce anhelo de usted estar ahí, produce anhelo de clamar, produce anhelo de tener experiencias. Ahora, verlo literal, eso tiene que ser una cosa muy extraordinaria. Y Eliseo no se quedó imprentado, sino que Eliseo inmediatamente, dice la Biblia, clamó. La persona que está sirviendo a Dios incondicionalmente, esa persona lo primero que Dios le abre son los ojos espirituales. Eso es lo primero. Los oídos espirituales. ¿Cómo cree que él dice carro de fuego? Porque él los vio y los oyó. Y cuando él ve eso, le clama y dice, Padre, mire que no clama a Elías. ¿Clama a quién? Al Padre, al que le había dado la promesa. Padre mío, dos veces, que es simbólicamente el contexto de lo que le había pedido acá. Yo quiero una doble porción. Por eso aquí dice, Padre mío, le está recordando simbólicamente que son dos porciones, que no es una, del espíritu que reposaba en Elías. Padre mío, y le dice, carros de Israel y su gente de a caballo. Parece que vio también ángeles manejando esos carros.
Porque la Biblia allí narra, hermano, mire, carros de Israel y qué más. Y su gente de qué? De a caballo. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le qué, le vio. Ahora dice, y tomando su vestido, lo rompió en dos partes. Y alzando luego el manto de Elías, que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tremendo me llama esto, hermano, porque la persona que sirve a Dios incondicionalmente prueba cuando Dios le ha confirmado si es lo que estaba pidiendo sobre su vida. Otro hubiera cogido el manto, otro hubiera dicho, yo lo vi, ya tengo la doble porción. No, él probó, porque él estaba en el lugar donde había visto el gran acontecimiento. Hermano, esto me habla que hay un lugar donde Dios nos lleva para derramar su presencia. Hay un límite. Hay que pasar un obstáculo, porque si no pasan ambos el Jordán, si el Jordán no se abre, difícilmente Elías había sido arrebatado. Porque Dios le había dicho, ve al Jordán. Y me imagino que cuando llegó al Jordán, Dios le dijo, pasa el Jordán. Que era un obstáculo. Dios no le dijo, golpea las aguas, pasa el Jordán. Y él cogió su manto y golpeó las aguas. Y las aguas se apartaron. Y me imagino que la palabra de Elías fue, en el nombre de Jehová de los ejércitos, aguas del Jordán, apártense en arriba y abajo. Y ambos pasaron en seco. Ahora, Eliseo está frente al mismo acontecimiento. Y esto me habla de una confrontación entre él y Dios. Porque él está diciendo, yo he cumplido. Yo he visto a Elías. Yo he visto los carros de fuego. He visto los caballos. He visto la gente de a caballo. Se ha caído el manto de Elías. Ahora le toca la parte a usted. Si con el manto de Elías se abrieron las aguas, con el manto de Elías tienen que volverse a abrir. Y dice la Biblia, tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de quién? Así que hubo golpeado, y me llama la atención esto, del mismo modo las aguas, ¿qué pasó? Note, hermano, la importancia de uno servir a Dios incondicionalmente y simplemente observar y callar. Él vio cómo Elías golpeó las aguas. Él oyó tal vez cómo Elías dijo cuando golpeó las aguas, la forma, la manera. Y aquí él hace ¿qué? Lo mismo. ¿Se acuerda cuando Gedeón salió con 32,000 y llegó solo con 300 donde Dios lo iba a usar? Porque él iba incondicionalmente. Él no le dio miedo, que iba ante un pueblo que era como las langostas, dice. Pero Dios le dio una estrategia, porque Dios al que sirve incondicionalmente, Dios le da una estrategia para que venza la situación que está viviendo, así sea imposible para el hombre. Le dijo, consiga zumbos, consiga para nosotros en este tiempo tutubos y llénelos tal vez de piedra y dígale a los 299 que están con usted
que lo miren a usted y hagan lo mismo cuando yo les ordene. Y dice que cuando él se paró y Dios le había dicho dónde parar a cada hombre estratégicamente, él partió ese zumbo y ellos partieron también el zumbo, y cada uno de los enemigos del pueblo de Israel se mataban unos a otros, y ellos simplemente recogieron el botín. Usted y yo es que le ponemos las cosas difíciles al Señor, porque para el Señor no hay nada difícil. Usted y yo somos los que truncamos los planes, los proyectos, las bendiciones de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Mire, hermano, yo me he propuesto a no truncar la bendición de Dios espiritualmente hablando. Yo no le estoy hablando de economía, le estoy hablando de la bendición espiritual que Dios ha hablado a mi corazón, que Dios me ha mostrado en muchas ocasiones, que Dios me ha dicho en muchos ayunos y retiros que he tenido. Estoy diciéndole, Señor, no permita que mi torpeza entorpezca los planes que usted tiene para bendecir mi hogar espiritualmente. No permita, hágamelo entender. Hábleme cuando quiera yo entorpecer sus planes. Hábleme, muéstreme, revéleme, dígame porque en usted le plazca, no por el que yo crea que me tenga que hablar. Y que yo entienda, y que yo obedezca, y que yo no me endurezca, y que yo no vaya a sentirme que ya no es Dios, sino yo. Y este hombre me llama la atención, dice que del mismo modo, y las aguas se separaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo ¿cómo? En seco. Y miren los que observaban, que esto habla tremendo a nuestras vidas, mire. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías, ¿qué? Reposó sobre Eliseo. Y vinieron ¿a qué? A recibirle. ¿Y qué hicieron? Y se postraron delante de él. ¿Usted cree que si Eliseo no recibe esa promesa, los profetas se postran delante de él? El problema se postrará hacia usted, se inclinará delante de usted cuando usted reciba poder de Dios. Cuando usted reciba el respaldo de Dios, cuando usted reciba la autoridad de Dios, cuando usted reciba la unción de Dios, el discernimiento de Dios, entonces en su casa se postrarán, comenzando desde los demonios, las potestades, los gobernadores, si son brujos que están trabajando su hogar, si son, hermanos, situaciones que usted cree que no tienen solución, se postrarán, porque usted tiene el poder de Dios y contra el poder de Dios nadie puede. Pero usted tiene que servir a Dios incondicionalmente. Yo tengo que servir a Dios incondicionalmente. Y me habla un 16. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones. Escuche esto. Fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado, escuche esto, el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Él sabía lo que había visto. Ahora el enemigo quería venirle a poner ¿qué? Duda. Mire, hermano, ¿usted cree que después del hombre haber visto carros de juego, caballos de juego, gente de a caballo llena de juego del Espíritu, ahora vienen a decirle 50 profetas que se habían postrado delante de él, decirle, cójalos y vaya con él a buscarlo porque quizás el Espíritu lo ha transportado a un valle, lo ha tirado a un monte? Y Elías les dijo, Eliseo les dijo, yo estoy seguro de lo que vi.
Yo estoy seguro de lo que oí. Y las garantías es que el poder que había en Elías ha sido doble sobre mí. No vayáis, porque Elías no está en los montes, Elías no está en los valles, Elías está en la presencia del Dios viviente. Cuando usted recibe poder de Dios, usted no se deja engañar del enemigo. Facilísimo lo engaña el enemigo. Facilísimo me engaña el enemigo cuando yo no tengo poder de Dios, cuando yo no tengo respaldo de Dios, cuando yo no tengo guía de Dios, cuando yo no tengo sometimiento a Dios, cuando yo no tengo sometimiento a su palabra, el enemigo me engaña. Y mire lo que dice el 19 o el 18. Mas ellos le ¿qué? Le importunaron hasta que avanzándose avergonzándose dijo, envía. Entonces ellos enviaron a 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días. ¿Y qué pasó? Les dijo, si quiere vaya. No lo van a hallar, porque Elías no está en la tierra. Hermano, importante estar seguro de lo que Dios le ha dado a usted. Importante estar seguro de lo que Dios le ha mostrado a usted. Dios le mostró esta gran visión a Elías. A Eliseo, perdón. Eliseo lo entendió. Ahora, el 18 me dice, y cuando volvieron a Eliseo, esto me hace entender que Eliseo no fue. Eliseo estaba seguro de lo que él había visto. Cuando volvieron a Eliseo, que se habían quedado en Jericó, él les dijo, no dije yo que qué, no fuera. ¿Qué le estaba diciendo? Tercos, desobedientes, insujetos, no creían a lo que Dios había hecho. Entonces, hermano, si usted no cree, si usted no se sujeta a Dios, si usted no se somete a Dios, Dios no puede bendecirle. Dios no puede bendecirle, hermano. Mire, y los hombres de la ciudad dijeron a Elías, he aquí el lugar en que estamos está ¿qué? Y los hombres de la ciudad dijeron a Elías, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son ¿qué? Y la tierra es estéril. Allí vemos el segundo punto. Vaya, si usted, hermano, porque vamos a ver esto hasta el término del ministerio de Eliseo. ¿Cómo sirvió Eliseo? Por eso hablábamos de que cuando se sirve a Dios sin impedimentos, sin obstáculos, Dios también puede llegarlo a usar a usted también sin impedimentos, sin obstáculos, como Él quiere, cuando Él quiere, más que el que Él quiera. Aquí había un problema grande. Habían aguas muy buenas. Habían tierras en abundancia, pero primero las aguas eran amargas. Y la tierra no producía nada. Es el segundo milagro que Dios usa a Eliseo. Y entonces dice el 21, y saliendo él a los manantiales de agua, a 20, perdón. Entonces él dijo, traedme una vasija, ¿cómo? Y poné en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó detrás la sal y dijo, así ha dicho Jehová, ¿yo qué? Sané estas aguas. Hermano, parece raro, ¿cierto? Parece raro.
me parece raro, porque es un milagro que realmente yo no le veo ciencia. Coger sal y ni siquiera mirar, sino que irse al río y coger la sal y tirarla para atrás y decir, así dice Jehová, yo sano estas aguas. Es algo que si uno no está bien firme de lo que Dios le ha dicho, de lo que Dios le ha dado, no pasa nada. Queda en vergüenza. Pero ahorita volvemos a tocar ese tema, quiero llevarlo al punto. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, perdón, me volé para allá. Y estas aguas, y no habrá más en ella ¿qué? Muerte ni enfermedad. La cosa era grave, había muerte y enfermedad en esa agua. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de ¿quién? De Eliseo. ¿Usted quiere que su hogar sea sano? ¿Usted quiere que su vida espiritual sea sanada? Usted no necesita cosas extraordinarias. Este necesitó de una vasija y sal. Y simplemente sirvió a Dios incondicionalmente y pronunció la palabra. En el nombre de Jehová, estas aguas sean ¿qué? Sanas. ¿Usted cómo no podrá pronunciar en el nombre de Jesús que ese problema de su casa se vaya? ¿Usted cómo no puede pronunciar y decir, esto se va de mi casa? No sé cómo se va, pero en el nombre de Jesús, Dios lo va a sacar de aquí. Dios lo va a sacar de mi vida. Dios lo va a sacar de mi corazón. Dios lo va a sacar de mi mente. Dios lo va a sacar de todo lo que viene afectando mi vida espiritual. Pero no necesita sino una palabra. Porque el problema era grave. Y escuche esto. Y después subió de allí a Béctele, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se le burlaban, o se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo. Tremendo, ¿no es cierto? Parece que la Biblia dice que Eliseo era calvo. Entonces él, mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, ¿y qué pasó? Y los despedazaron. De ellos, y despedazaron de ellos ¿a cuántos? A 42 muchachos. O sea que era una gallada grande que se estaba burlando del hombre. Y los dos osos los mataron a todos. Hermano, ¿será más grande el problema que usted tiene? ¿No será una o dos personas nomás? ¿No podrá Dios enviar, no que los despedace, pero sí que los trate? Lo que pasa es que ¿sabe por qué Dios no actúa? Porque usted ama más a su esposo que a Dios. Usted cree más a su esposo y a sus hijos, al problema que tiene en casa, que a Dios. Por eso Dios no puede actuar. Dios, si usted de seguro le dice a Dios, yo quiero que lo azote y que cuando se levante de allí sea convertido, Dios lo va a hacer. Porque, hermano, no hay nada, dice la Biblia. ¿Habrá algo imposible para quién? Para Dios. El problema es que nosotros no queremos servir a Dios incondicionalmente. Incondicionalmente es dejar de un lado el pecado. Bueno, mijo, usted está en pecado, yo no lo acepto.
No le voy a participar de su pecado. Usted verá lo que hace. Pero yo voy a meterme con Dios y voy a orarle a Dios que suceda lo que tiene que suceder en esta casa. Pero como usted le da lástima perder, que ese esposo deje de trabajar un tiempo y cuando se levanta a trabajar se levante convertido. Como usted le cree más a él, ¿cierto? Tremendo este hombre aquí. Los maldijo en el nombre de Jehová. Los maldijo. Me imagino que la maldición fue que salga una bestia. O tal vez como el hombre era conciso, que salgan osos y los despedacen ahora mismo en el nombre de Jehová. Y salieron. Escuche, es el tercer milagro. Es el tercer respaldo poderoso que Dios usa en Eliseo. Entonces, termina diciendo esto. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Cuando nos habla la Biblia de monte, nos está hablando de la oración. Si usted quiere que Dios le dé respaldo, suba al monte de la oración. Sumérjase en la oración. Con esto último que le estoy hablando, porque de ahí sigue otra parte, terminamos aquí. Sumérjase en la oración. Hermano, uno de los respaldos más poderosos ha sido la oración. La oración acompañada de la santidad y acompañada del sometimiento a la palabra produce milagros, produce liberaciones, produce sanidades, produce bendiciones de Dios a su favor, produce levantamiento espiritual, produce gozo espiritual, produce libertad espiritual, produce, hermano, visiones de parte de Dios espirituales, produce levantamiento de la fe espiritual, levantamiento del temor espiritual, disposición espiritual, produce, hermano, tantas cosas en un creyente. Si usted se dispone a servir a Dios, si yo me dispongo a servir a Dios incondicionalmente, recibiremos lo que Dios nos ha dicho. Pero dispóngase, hermano, así abramos 10, abramos 15 aquí en la iglesia, que estemos vigilando todos los viernes como se suele hacer. Hermano, no se desanime. No se desanime, siga pidiendo lo que ha venido pidiendo. Así cuando se convoque ayuno, venga al ayuno, diga: yo voy porque tengo un propósito. No me voy a salir de allí hasta que no reciba lo que le vengo pidiendo a Dios. Santifíquese. Cuando usted vea que el pecado lo quiere, dígale: no te acepto. No te acepto porque hay un propósito con mi vida, con mi hogar, y yo quiero que Dios me levante. Propóngase. Aunque otros, porque yo me imagino, mire, hermano, todos los profetas que habla aquí que habían. ¿Por qué Dios no cogió un profeta de esos? ¿Por qué Dios cogió a alguien que estaba trabajando? ¿Por qué cogió a alguien, a Dios, que estaba tras de los bueyes y el arado? Porque esa persona sí estaba dispuesta a servir a Dios incondicionalmente. Que Dios nos ayude, hermano. Soberano Dios.